y pactos democráticos. Esta actividad se va a estar llevando a cabo hoy a las 19 horas en el Sindicato de Trabajadores Municipales, acá nomás, en Irigoyen 1059. Tiene que ver con un ciclo de práctica social, problemas actuales para una crítica político-pedagógica. Le damos la bienvenida a Alejo. Muy buenos días, Buen día, gracias por Alejo. venir. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el mate y bueno, para combatir un poco el frío. Para combatir un poco el frío, sí. Sí. A 2 mates dijo que no tenía problema de tomar de 2 mates, así que va a Perfecto. tomar mate toda la charla que mantengamos. Contanos, esta es la segunda reunión, entiendo, hubo una primera, ¿cuándo se desarrolló y con qué tema? La primera reunión fue el mes pasado. Ajá. Y tenía que ver con justamente el tema de los pactos democráticos. Nosotros este ciclo lo venimos pensando desde el año pasado con el grupo de estudio de teoría de la educación de la Sociedad de la Democracia, Ajá. donde está Margarita, que bueno, fue quien vino aquella vez Sí, a presentar claro. la actividad. Y un poco lo que da origen a empezar a pensar este tema, que son las políticas de odio y el fascismo como práctica social, es justamente entender esto, no el fascismo como una forma de gobierno, ni como una estrategia solamente desde arriba hacia abajo, sino como una práctica social internalizada en todos, que tiene que ver con la negación del otro, ¿no? En principio, con la imposibilidad de que ese otro distinto, también a nosotros, de comprenderlo, de entenderlo, de ponerlo en ese lugar, y a partir de eso de construir una comunidad política que se da sus propias normas, ¿no? Claro. Eso nosotros lo pensamos en clave pedagógica porque toda civilización, desde los sumerios para acá por lo menos, se han dado estrategias para ir formando a las generaciones que vienen, ¿no? Ir construyendo ese futuro. Sí. Y en esas estrategias entonces podemos hablar de formación humana, ¿no? Podemos hablar de pedagogía, que es el tema que a nosotros nos interesa. Y en ese sentido, bueno, ¿qué sujetos o qué formación humana existe en este mundo contemporáneo, en este tiempo y en esta Argentina, para que reconocerse en el otro sea imposible, para que construir una comunidad y política sea posible, y para que entonces veamos esta fragmentación, esta incapacidad de diálogo, ¿no? Eso es un poco la preocupación que nos mueve a encontrarnos. El primer encuentro, entonces, como les decía, lo hicimos en el Centro Cultural La Compañía, Claro. y estuvo el Chino Di Cosimo hablando de los pactos democráticos. Él hizo una mirada, si se quiere, un poco más histórica y referida a los pactos democráticos, por ejemplo, después del 2001, ¿no? Ajá. Y las llamadas de Duhalde y demás. Bien. Eso dio pie a ¿qué? A empezar a discutir en qué momentos de la historia nacional, después del 83, si se quiere, volvimos a rediscutir el estatus de la democracia y qué significa vivir en democracia. En esta famosa frase de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, Se que cura. salud, se cura, exactamente. Bueno, ¿qué implica vivir en democracia entonces? ¿Qué es lo común cuando vivimos en democracia? Y bueno, esa charla derivó también en pensar un poco el presente, ¿no? ¿Qué es el mundo del trabajo? A mí algo que me quedó resonando que decía uno de los participantes era, bueno, no estamos hablando de la sociedad industrial de la década del 40, del 50, del 60 en Argentina. Hoy, si vemos el índice de la población económicamente activa, que está en el CIPA, vamos a ver que hay 7 millones de trabajadores formales en el sector público, otros 7 millones en el sector formal privado y 11 millones que están en la informalidad. Algunos de esos serán monotributistas que ganarán muy bien y otros serán cartoneros, ¿no? Claro. Ese universo grande que no tiene ningún derecho consagrado frente al Estado, bueno, tenemos que ver ahí qué pasa como sujeto político. Eso como una de las características de este tiempo para empezar a pensarlo. Ajá. Los pactos democráticos, hay que renovarlos de tanto en tanto, hay que debatirlos de tanto en tanto, se fijan una vez y quedan para siempre. Bien, nosotros justamente un poco en el texto de presentación que hacíamos para este encuentro, nos preguntábamos esta cuestión al respecto de, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con el Nunca Más, ¿no? ¿Qué pasó con aquellas cuestiones que socialmente habíamos creído que eran un acuerdo Sí. y que de golpe empiezan a revisarse, empiezan a discutirse solapadamente, en silencio, hasta que esa discusión cala hondo en lo profundo de por lo menos una generación y está en debate. Y de golpe no es una realidad histórica, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos, sino es un hecho de discusión de café, ¿no? Sujeto a consideración de... Sí, bien, del relativismo, básicamente. Claro. De esta cuestión de que, bueno, ya la verdad no existe, sino que son las posiciones que yo tengo. Yo lo pregunto mucho esto, si la gente cree en la verdad. En general me dicen, sí, pero en mi verdad. Claro. Bueno, entonces no crees en la verdad. Claro. Bueno,
Ahí hay toda una cuestión a pensar en torno justamente a, de nuevo, la formación humana. ¿Qué forma hoy? Sí, la escuela, Ujú. sí, las instituciones por las que transitamos, sí, la familia, pero sobre todo la formación humana a partir de la masificación de los medios masivos, podemos decir el cine, la radio, la tele y ahora Las los redes sociales. smartphones, ¿no? Como para historizarlo y también para ver que no es una preocupación nuestra de hoy, sino que ya viene de larga data, nos forma culturalmente, nos predispone de cierta forma, nos forma subjetivamente quiénes somos, cómo vemos el mundo, eh, permanentemente, con información sutil, fácil de consumir, rápida. Bueno, nosotros debemos, por lo menos quienes nos pretendemos educadores, debemos empezar a pensar cuáles son los impactos en términos sociales que esa forma de construir subjetividad tiene en la construcción de lo común, ¿no? Claro. En este caso, nuestra democracia. Ujú. La educación se ha mantenido, digo, más allá de algunos hechos puntuales que uno puede discutir o debatir, como una trinchera para eso. Hoy se sigue educando desde jardín hasta las instancias superiores en un modelo de sociedad solidario, respetuoso, tolerante, democrático. Pero parece hoy eso está de moda. Escuchando al propio presidente cómo se refiere a su adversario, eventual adversario o aquel que piensa distinto, decir, pero este pibe no fue a la escuela. O si lo llevas a una escuela a dar una charla abierta, lo terminan echando, expulsando. Bueno, de hecho, ¿cuándo fue la charla que dio en un colegio secundario? Cuando que se les desmayaban se los les pibes. desmayaban, sí. Sí, sí. Sí, que les habló de burro, Sí, sí. Les quiso dar una clase Atroz. de ESI, de su ESI, digamos. Sí, Andro. Digo, ¿qué pasa? ¿La escuela se desfasó? ¿La educación se desfasó con respecto a los nuevos tiempos? ¿O seguirá siendo una trinchera y se conforma con eso? Nosotros, dos cosas pienso. Primero, antes de entrar en la escuela, si vamos a Milei vamos a encontrar infinidad de ejemplos de esta política de odio justamente y de la práctica social fascista, ¿no? Pero yo no creo que él sea, si se quiere, la causa, sino el síntoma. Es decir, lo que está antes que eso, que es decir, que una persona con estas formas llega al poder y además se convaliden esas formas desde el poder y desde la ciudadanía, porque tampoco es que el repudio es masivo, ¿no? No, no. Entonces, que eso esté convalidado es anterior y tiene que ver justamente con esto, con la instalación de una práctica social, ¿no? Sí. Que es en realidad la que tenemos que rastrear para después discutir cómo podemos construir otro modelo social superador, ¿no? Cuando te referías a la educación, yo creo que si bien la educación se ha sostenido, es verdad que también el sistema educativo desde la década del 90 para acá, por ejemplo con la provincialización, por ejemplo con la ley federal y bueno, estos últimos años, bueno, el Info, demás cuestiones, ha ido primero en increciendo el deterioro de las condiciones de educar, ha entrado también la conflictividad social muy fuertemente en la escuela. No son las mismas las situaciones sociales que hoy se ven adentro de un aula que las que quizás se veían antes. Yo por mi edad soy docente hace relativamente poco tiempo, pero sí en este tiempo me he encontrado con situaciones tremendas de vulneración de derechos, de anomia total, de falta de Estado en un piso, en un acompañamiento, en una terapia, en una comida. Educar sobre todo eso es muy difícil. Sí. Y a ¿Qué, su vez, qué le estás pidiendo a un docente cuando se enfrenta a esa sí, y realidad? a su vez, Bueno, de eso, hecho, cobrando 2 mangos. claro, de hecho hoy las escuelas están abiertas, no se contabiliza la falta, pero ¿por qué abren las escuelas? Porque justamente hay chicos que a lo mejor están en mejores condiciones dentro de la escuela, Sí. con un plato de comida calentito, con un desayuno o una merienda, más que en su casa. O sea, hoy la escuela también está atendiendo todas estas cuestiones que tienen que ver con lo social, lo económico. Tal cual. Y también nosotros cuando pensamos la escuela, y cuando pensamos la realidad en general, tenemos una obligación histórica, para mí, de no solamente mirar el presente. Quien mira el presente se ahoga en un vaso de agua porque dice, bueno, esto la verdad que es catastrófico, insalvable, Listo, hay que bajá la acostarse a dormir persiana. y bajar la persiana, ¿no? Sí. Cuando uno mira la historia y ve que los procesos son más largos, que justamente tienen estos momentos y que también ha habido procesos históricos, por ejemplo, generados desde la escuela, que permitieron transformar la realidad argentina. Nosotros, el modelo sarmientino de educación, que primó casi 100 años, Sí.
fue justamente fundador de nación, fundador de patria, generó una identidad nacional, con todas las críticas que se le puede Sí. hacer al normalismo y que ya se han hecho mucho tiempo. Yo creo que en este momento de tanta crítica que se le ha hecho a esa escuela, que homogeneizaba, que era violenta, que reprimía, que no entendía la diferencia, bueno, creo que también hay que hacer un rescate de todo lo que esa escuela logró construir. Sí, seríamos otra nación sin eso. Sí. Y una nación peor. Muchísimo claramente. peor. Entonces, cuando hacemos esta reivindicación, no de Sarmiento en particular como figura, pero también lo podemos hacer, sino de su proyecto pedagógico, también podemos decir, bueno, ¿qué puede ser la escuela hoy? Está bien lo que es, está bien también en lo que la convirtieron, pero ¿qué podemos hacer con esa escuela? Claro. ¿Qué podemos hacer con el sistema de salud hoy? Nosotros tenemos la posibilidad de empezar a discutir un proyecto de una educación pública fuerte, de un sistema de salud fuerte. ¿Y que eso qué implica? Bueno, garantías sociales para la comunidad. Que la comunidad viva mejor hace que el conjunto viva mejor. Ese sentido de comunidad hoy no existe. No. El sálvese quien pueda, Sí. el propio ombligo, el de al lado que se curta, que se cague. La verdad de uno, digamos. La verdad de uno, exactamente, ese individualismo exacerbado que nos propone el capitalismo neoliberal, financiero, lo que querramos, es lo que predomina. Y ese predominio, en última instancia, es la ley de la selva, ¿no? Claro. Bueno, nosotros creemos que se puede construir pactos democráticos, que se puede construir comunidad política y que eso se tiene que hacer mediante la educación, por supuesto, pero a partir, sobre todo, de discutir el presente. Claro. Ajá. Discutir el presente, recuperar la historia, pensar el futuro. Esa es un poco la lógica de trabajo. Y hoy, bueno, el tema central tiene que ver con la cultura. Una cultura en un sentido amplio, vamos a decir, la literatura, la música, el arte. Ujú. ¿Cuál fue el rol que cumplió la cultura como también formadora de subjetividad durante el siglo XX? ¿Cuál es el rol que cumple la cultura hoy como formadora de subjetividad? ¿Y cuál es justamente esa figura en términos de resistencia, lo que vos decís, o de trinchera, para también pensar otras formas de poder estar en el mundo que no tengan que ver con la violencia, con el odio, con la negación del otro o la indiferencia? Que El arte y también la es muy cultura duro. que también en este momento están siendo atacados por todos lados, Sí. desde el Inca, el Inti y la crítica constante, ¿no? Como que es un gastadero de plata, así Sí. nomás. Lo hemos hablado con muchos cineastas con los que hemos charlado, sobre todo con las proyecciones en Sala Inca y demás, y todos coinciden en esto. Ellos hoy no están pudiendo llevar a cabo proyectos, pero nosotros como televidentes, como oyentes, como lectores o quienes asistimos y nos gusta el teatro, sobre todo en las películas, el año que viene no vamos a tener una película nacional para ver, ni compitiendo en ningún festival del mundo, que siempre tienen buenos resultados, siempre tienen reconocimiento. Ujú. Sí, Y es una industria, no se la reconoce como tal acá. también, además de pensar el desguace, ¿no? que Claro. está sufriendo la cultura, es interesante pensar la inversión que, si se quiere, viven, por así decirlo, otras formas de crear cultura, esta cultura del mercado, ¿no? Sí. Que es permanente también, porque una cosa no va en detrimento de la otra. No, Esta claro. cultura más popular, No, desde seguro. abajo, comunitaria, donde uno puede ir al teatro y cruzarse con su vecino a la vuelta, va en detrimento de una cultura de masas, de mercado, donde algo que hoy está de moda en 20, 30 días ya es intrascendente, Sí. donde se consume un poco eso como a demanda, donde las temáticas que se trabajan no tienen que ver, si se quiere, con una disputa de sentido sobre el presente, sino justamente con una aceptación acrítica de ese presente. Hablamos con una compañera, yo no le quiero pegar a Emilia Mernes de más, pero que uno de sus últimos temas tenía que ver con, bueno, comprarse Gucci, ponerse... Sí. Bueno, todas esas cuestiones que no es ella sola, sino que viene como de una industria cultural, Claro. vamos a citar a un pensador de la teoría crítica, que promueve justamente una forma de ser y de ver el mundo. Bueno, la cultura en Argentina también ha promovido otra forma de ser y de ver el mundo. Pensaba, por ejemplo, hoy a la mañana cuando me levantaba, escuchaba Manal, ¿no? Una casa con 10 pinos. Un tema que habla de irse Sí. de la ciudad para vivir más tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hay ahí? Hay otra forma de ver el mundo, donde consumir no te realiza, Ujú. donde te realiza encontrarte cómodo. Bueno, eso no está. Ujú. Y si está, bueno, hay que construirlo, hay que juntarse, hay que charlarlo y hay que darle volumen, porque si no lo hacemos nosotros, bueno, lo que lo hace es el mercado.
Claro. Sí, Sí. el algoritmo. Donde Sí, te lleva. claro. Muchas veces decimos la batalla es cultural y a lo mejor lo decimos como un cliché, como una frase hecha, pero es verdad. Estos movimientos fascistas, neofascistas, van por una batalla cultural. Y las redes sociales es la herramienta que han encontrado que es fantástica para tales fines. Y yo, me hago cargo de esto, me parece que el otro sector, quizás más progresista, más tolerante, no hace uso, no entiende los nuevos formatos, la nueva comunicación, no lo entiende, o se resiste o es un campo que le resulta totalmente extraño. Yo creo que hay muchos intentos en el aire, pero me parece que es medio quijotesca la tarea de uno desde su celu contra los grandes molinos de viento. Creo que lo popular, si queremos ponerle a este campo así, tiene una herramienta que es el encuentro, ¿no? Claro. Yo soy un lector bastante del Papa Francisco, ¿no? Y si hay algo que pregona el Papa Francisco, que pregonaba, es la cultura del encuentro, ¿no? Sí. ¿Qué es el encuentro? Bueno, la posibilidad de juntarte con un otro distinto, que tiene olor, que tiene una cara, que tiene un rostro, que piensa, que habla, que cuando habla escupe, pero que de golpe, bueno, ahí te encontrás y te ves igual, te reconoces en ese otro. ¿Qué es el fascismo? Bueno, la negación del reconocimiento en el otro. Claro. Es decir, yo en el otro no me veo, no comparto nada, ¿qué voy a hablar con esta persona? Me aíslo, me solapo, me quedo. La cultura del encuentro es, che, esta persona que votó a Milei, que piensa distinto, que incluso compartió en Facebook que todos los cucas son unos hijos de puta y hay que matarlos, no sé qué. ¿Lo ves en el mano a mano? Lo veo en el mano a mano y digo, che, mirá, es hincha de River, o che, mirá, también le gusta el mate con coco. El vino, venimos a tomar un vino. Bueno, sí, vamos a pensar lo nacional. Y de golpe aparecen puentes, ¿no? Entonces, Sí. yo al menos, porque también no es Pero que eso- esta es una respuesta súper ensayada. Pero es un terreno que vamos a dejar de lado, el de las redes sociales. Decir, bueno, no, vamos a encontrarnos que las redes sociales tengan su propia dinámica. Yo creo que no es que hay que dejarlo de lado, creo que hay que entender que la dinámica en la que tienen va a premiar una lógica que no es la nuestra, o un mensaje que no es el nuestro. Entonces, si bien hay que discutirlas, no hay que pensar que son el huevo de oro, digamos. No. Y que hay que recuperar algo que creo que hemos perdido, que es hablar. Sí. Encontrarnos, charlar, debatir. Se ha puesto de moda en la militancia política hace unos años que la charla de café no servía. No, eso es charla de café. Sí. Bienvenida a la charla Claro. de café, charlemos de cómo vemos el mundo, pongámonos Claro. de acuerdo, discutamos también. Y discutamos con los que son distintos además, dejemos de hablar entre nosotros. Claro, sí, porque también eso, ¿no? Bueno, Si sí, te sí, movés en- la tribu, Claro. bueno, las redes sociales te llevan a eso, ¿no? Claro. Tal cual, Claro, la a la tribu. pequeña aldeíta de cada uno, Claro. donde todo es cómodo, todo es feliz, y te corres 2 metros y te encontrás con que el mundo es un lugar hostil. Claro, Claro. llega una elección y decís, ¿cómo carajo? 60% de la población votó a Milei Claro. y estábamos todos de Claro. acuerdo. Tal cual. Claro. No, era tu espacio, el lugar donde te movías. Ese es el riesgo de las redes. Claro. Claro. Bueno, súper interesante, sí, para charlar. Esto es abierto al público. En Esto general. es abierto al público en general. Muy Vamos bien. a estar, además de con el equipo de cátedra y con gente de la UNICEN, con grandes referentes de la cultura local. No voy a nombrar a nadie porque probablemente me olvide. Para no alguno, quedar mal claro. con nadie. Y no voy a está quedar mal con bien, nadie tampoco. Perfecto. Pero bueno, los invitamos a acercarse, a seguir pensando, a encontrarnos justamente, Sí. Claro. a debatir, a pensar. Y que el agujero al mate, por así decirlo, se lo vamos a encontrar en última instancia más entre todos que nosotros encerrados escribiendo, la gente de las redes puteando en las redes, la gente de la radio hablando en la radio. Bueno, nos tenemos que encontrar, tenemos que discutir, tenemos que cruzarnos. Capaz que a veces sale re bien y capaz que a veces nos enojemos un poco, pero es la forma también de poder construir otra cosa que hoy es una urgencia ético y política y moral. No podemos seguir tolerando esta crueldad organizada. Ahí está, ahí está. Es por ahí. Es por ahí. Hoy, 7 de la tarde, acá en Irigoyen 1059, en el Sindicato de Trabajadores Municipales, segunda reunión. Sí, cultura y pactos democráticos, a charlar, a juntarse, a tener diferencias o tener coincidencias. Nada es personal. O sí, por ahí con algunos sí. No sé si pasa por lo personal. Hay No. que reconocerse en el otro. Claro, hay que reconocerse en el otro, debatir, dale. No tener miedo a discutir. Intercambiar. Compartamos un mate, un café, no pasa nada.
El mundo Sí. no se va a terminar porque pensemos distinto o porque tengamos ideas distintas de cómo llegar a un mismo objetivo, que por ahí eso también es incluso lo más constructivo, tener ideas distintas. Pero para eso, para encontrarte con eso, tenés que encontrarte justamente con el otro. Gracias, Gracias, Alejo, por venir, por Muchas gracias a ustedes, visitarnos chicos. y bueno, dar continuidad y obviamente seguiremos hablando de este ciclo de charlas. Muchísimas gracias. Un gustazo. Alejo Aldaz, profe de Ciencias de la Educación, estuvo aquí en Pasados de Rosca.